como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en una entrevista más de las de Criterio y estamos en un tema ahora un poco fuera de lo político, pero que también es muy interesante y que al final del día es parte de lo público y de lo que es la política. Vamos a hablar el día de hoy del tema económico con una experta en el tema y una profesional muy destacada. Tenemos con nosotros a Dafne Viramontes, que es la actual presidenta, la nueva presidenta del Colegio de Economistas del Estado de Aguascalientes, que además tenemos que destacar que es la primera mujer en ese puesto en al menos 30 años, tengo entendido. Sí, desde los años 80 que el Colegio de Economistas no tiene una presidenta mujer, entonces ya ha pasado una brecha bastante amplia de tiempo. Sí, una cantidad de generaciones interesante antes de que volviera a tomar una mujer la presidencia y creo que es algo muy importante. ¿Cómo estás, Dafne? Muy bien, Elvis, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. A ver, antes de ir empezando a meternos al tema a lo mejor un poquito más concentrado y técnico, digamos, me gustaría también entendiendo quién es Dafne Viramontes y cómo llegas a donde estás el día de hoy. ¿Cómo llego aquí a estar en el programa? Bueno, pues fue una larga trayectoria, pero en cuanto al Colegio de Economistas, en el Colegio de Economistas entro yo hace 4 años, Es decir, no tengo mucho tiempo en el Colegio de Economistas, considerando que fue creado en 1977, ¿no? Entonces ya tiene una larga trayectoria, tiene 45 años de trayectoria, y yo entro hace 4 años con la presidencia de Jael Pérez, que me invita a formar parte de la Comisión de Equidad de Género, principalmente porque yo identifiqué que existía la necesidad de comenzar a hablar de temas económicos, pero desde un enfoque distinto, ¿no? Claro. Por ejemplo, empezar a hablar de salario digno, ¿no? De cerrar la brecha salarial, de la participación de las mujeres en el mercado laboral y cómo cerrar esa brecha de participación, los beneficios o derechos que deberían tener las mujeres en el mercado laboral, la informalidad, todos estos temas los fui yo visualizando y vi que no se trataban mucho, pero que sí eran temas que eran de interés público, porque pues como sabemos el 50% de la población en todo el mundo somos mujeres, ¿no? Claro. Y eso pues definitivamente tiene un impacto en el desarrollo económico de cualquier país o de cualquier entidad, y para mí era muy importante empezar con esa agenda. Entonces hace 4 años que llegué al colegio, empecé en la Comisión de Equidad de Género y hace 2 años todavía continué con la Comisión de Equidad de Género. Y en esta ocasión pues me toca presidir el Colegio de Economistas de Aguascalientes. Qué padre, felicidades y me parece muy bueno también que esté una persona con tu visión en ese puesto. Digo, al final del día creo que son temas que se habían quedado rezagados y que creo que nuestras generaciones que estamos un poquito más con la disruptividad, con el ya no quedarnos callados, con el estar comparando también los contextos globales, nacionales y de muchos lados, creo que es muy importante empezar a modernizar. Y si no modernizar, al menos refrescar un poquito los temas. Incorporar a la agenda estos temas, ¿no? Que estaban segregados completamente, pero que existen mucha información y muchos datos de los beneficios que puede tener incluir un mayor número de mujeres en el mercado laboral, ¿no? Por ejemplo, el trabajo doméstico, el trabajo que hacemos las mujeres y los hombres en el hogar, pero que principalmente es realizado por mujeres, aporta aproximadamente el 27% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, una tercera parte casi del Producto Interno Bruto se genera dentro del hogar. Todas esas cosas debemos empezar a platicarlas y decir, bueno, si es tan importante, ¿cómo podemos nosotros impulsar a las mujeres que realizan trabajo doméstico o que necesitan salir al mercado laboral a tener un ingreso fijo, ¿no? Entonces, creo que estos son pues agendas que se habían dejado de lado por mucho tiempo y que no quiere decir que otras agendas no eran importantes. Seguramente sí era muy importante hablar de temas como la pobreza, hablar de temas como la inflación, pero claro, hacerlo desde una perspectiva de género, ¿no? Claro, creo que es importante hacerlo desde una perspectiva de género y además, a ver, el tema de la pobreza, el tema del rezago social, de la desigualdad social y económica, no va a desaparecer, evidentemente, y va a seguir y va a continuar y va a continuar y va a continuar hasta que eventualmente logremos encontrar el hilo negro y hallar una solución. Pero creo que es muy importante tener un abanico más amplio, como dices, y empezar a ver, sin soltar los temas que ya se traían, empezar a ver los que faltaban.
como los que mencionas. O analizar los mismos temas, pero entendiendo que existen necesidades diferenciadas entre las personas, ¿no? Claro. O sea, no solamente entre sexos o entre géneros, sino entre diferentes grupos sociales, ¿no? Las personas con mayor o menor ingreso, las personas que viven en zonas urbanas o que viven en zonas rurales, las personas que tienen una condición de migración, de discapacidad. Creo que es importante empezar a desglosar mucho más los datos y profundizar en cómo podemos atender estas problemáticas económicas desde una perspectiva mucho más compleja. Claro. Dafne, antes de entrar, incluso ahorita en esta introducción fueron aumentando un par de temas, pero antes de entrar a platicar de ellos, me gustaría también saber cómo llegas a la carrera de economía. ¿Por qué economía? Porque estudiaste en la UBA. Sí, yo estudié en la UBA. Son muy pocos los que salen al final graduados, ¿no? Digo, convivo con algunos de ellos y eran generaciones muy chicas que tienden a ir incluso decreciendo. Entonces es muy interesante el por qué economía. ¿Por qué economía? Bueno, yo cuando ingresé a la carrera de economía tenía dos opciones. Okay. Yo estaba pensando estudiar o economía o finanzas. Okay. Y yo recibí muchas malas referencias sobre economía. Me decían que tal vez iba a tener dificultades en el mercado laboral, que iba a batallar para conseguir trabajo. Sin embargo, me pareció una carrera bastante compleja porque incorporaba matemáticas, contabilidad, finanzas, historia incluso, temas políticos, llevábamos política económica. Entonces, toda esa complejidad me llamó la atención y yo dije, voy a estudiar economía un poco sin saber qué era la economía en aquel entonces, ¿no? Y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Cuando egresé, evidentemente... ¿Cuánto tienes de que te graduaste? Ya tiene tiempo que me gradué, la verdad, creo, me gradué en 2011, creo. Ay, no es tanto. Sí, entonces, la verdad es que ya no recuerdo si entré en 2011 o me gradué en 2011, pero por aquel año estuve de egresada de economía. Después seguí mi formación profesional. Yo tengo una maestría en políticas públicas en el CIDE. Ah, ok, súper. Y también tengo una especialidad en métodos estadísticos en el CIMAT, que es el Centro de Investigaciones en Matemáticas. Súper. Y actualmente estoy estudiando una segunda maestría en estadística y computación en el CIMAT también. Entonces, un poco lo que me gusta pues de estas nuevas carreras es que no solamente a los temas económicos pues les puedo dar otro enfoque, un enfoque más analítico, pero también soluciones a esas problemáticas, es decir, analizar los problemas económicos y después desarrollar políticas públicas dirigidas a esos problemas económicos. Qué interesante y qué padre además cómo puedes ir envolviendo tanto la parte económica con la parte de políticas públicas, que es un tema que a mí me fascina, y yo creo que te va a ir muy bien y vas a seguir creciendo mucho. Muchas gracias. Ahora sí, entrando ya a lo mejor un poquito más al tema, voy a ir desglosando un poco a poco, voy a ir también sacando algunas preguntas de lo que vayamos platicando, pero creo que hay un tema muy importante, al menos en estos días ha sido de los que más ha sonado, y es que incluso ayer, me parece, el peso rompió la barrera de los 19 pesos, estuvimos en 18 pesos con 42 centavos. Leí a algunos analistas que decían que incluso puede llegar a bajar todavía más de eso. Y eso junto con el fenómeno que ya llevan un rato llamando el superpeso mexicano, creo que es algo muy interesante que, no entiendo muy bien el tema, por eso pregunto, pero además creo que se está explotando mucho por un lado políticamente. Entonces me interesaría saber... ¿Qué tanto influye? ¿Qué tanto influye exactamente las decisiones del gobierno? Si solamente se están achacando la medallita como suelen hacer, como cuando hicieron con el tema de la reducción del precio de gasolina, cuando traían todo el tema de la OPEP, que se colgaron la medallita, pero no tenía nada que ver y luego volvió a subir. Me gustaría saber qué tanto está influyendo el gobierno y saber a qué se debe todo esto del peso mexicano, porque... influya o no el gobierno, tenemos niveles de una economía fuerte con un contexto complicado a nivel global. Sí, bueno, pues básicamente para poder entender lo que es el superpeso, primero tenemos que entender lo que es el tipo de cambio, ¿no? Okay. Entonces, el tipo de cambio es cuánto de mi moneda nacional equivale a una moneda extranjera, es decir, cuánto de lo mismo me permite comprar un cierto producto. Okay. Supongamos que, por ejemplo, en el caso del huevo, a lo mejor te cuesta $3 comprar una caja de huevo, y entonces nosotros necesitamos saber el equivalente en pesos que compraría ese mismo
mismo producto. Sabemos que serían aproximadamente 60 pesos. Entonces, eso es básicamente lo que es el tipo de cambio, es decir, qué tanto de mi moneda equivale a una moneda extranjera, y para poder determinar el tipo de cambio, pues existen muchísimos factores, la política monetaria, la política fiscal, los temas de la inflación, cómo está la economía en general. Entonces, pero en el caso del superpeso que estamos viendo actualmente, uno de los principales factores que ha contribuido a fortalecer el peso es la política monetaria que se está llevando actualmente para contener la inflación. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un ente regulador de la economía monetaria en México, que se llama el Banco de México. Exactamente. Entonces, el Banco de México es el encargado de regular las tasas de interés, es decir, las tasas a las cuales presta dinero a la banca privada, pero también de regular pues la inflación, es decir, qué tanto crecen los precios de los bienes y servicios en el país. Lo que sabemos es que existe una relación inversa, es decir, mientras más sea alta la tasa de interés, menor va a ser la inflación. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en México y en todo el mundo en general es que estamos viendo altos niveles de inflación, es decir, nos está costando más caro comprar todos los bienes y servicios en una economía. 27% el año pasado, decía, ¿no? En términos reales, más o menos. 7%. La inflación cerró el 15 de diciembre del año pasado estuvo en 7.77%. Estamos esperando cerrar el año con una tasa promedio del 8% de la inflación, ¿no? Entonces, pues es una inflación bastante alta, que de hecho muchas generaciones no había tocado vivir una inflación de estos niveles. Porque de hecho el rango que establece el Banco de México es del 3%. Entonces, pues si estamos un poquito así, más o menos un punto porcentual, entonces estamos más que el doble de lo que establece el Banco de México. En ese sentido, pues el Banco de México lo que hace es que empieza a implementar altas tasas de interés para que pues a nosotros se nos encarezca consumir ciertos bienes y servicios, consumimos menos y eso hace que se reduzcan los precios de ciertos bienes y servicios. Ese es más o menos el mecanismo que se está siguiendo. Pero al incrementar las tasas de interés y en comparación con las tasas de interés que están ofreciendo otros países, nos hace más competitivos en términos de este intercambio. Y eso hace que los inversionistas quieran apostarle a la moneda mexicana. ¿Por qué? Porque van a ver una ganancia al comprar pesos en comparación con comprar dólares. Esto también pues surge del hecho de que mientras en México iniciaron de manera adelantada los incrementos a la tasa de interés, o sea, iniciaron antes que en Estados Unidos, pues entonces... Y eso sí fue previendo el contexto. Exactamente, porque hemos tenido, pues la verdad que una política monetaria bastante estable. Es una de las, el Banco de México es una de las entidades monetarias más importantes a nivel internacional, y eso le ha llevado a que tenga buenas decisiones, y esas buenas decisiones anticipadas, y que tienen como objetivo hacer frente a la inflación, pues están impactando en que los inversionistas vean en el peso un mecanismo para hacer dinero, ¿no? Qué interesante. Entonces, eso, y en comparación evidentemente con el mercado en Estados Unidos, porque con respecto a la moneda que se está valorizando es con respecto al dólar. Y de hecho ahorita es la tercera moneda más fuerte a nivel mundial. Entonces eso es otro factor muy importante. ¿Qué beneficios y no beneficios y maleficios trae esto, ¿no? Pues en cuanto a beneficios, pues principalmente a los inversionistas pues les permite tener un mayor margen de ganancia con respecto a la moneda que están invirtiendo, ¿no? Y en el caso de la deuda externa, por ejemplo, si nosotros tenemos deuda en dólares y antes esa deuda en dólares, no sé, teníamos que pagar mucho más dinero de lo que ahora vamos a tener que pagar. Tipo de cambio. Exactamente, por el tipo de cambio, porque como ahora es menos lo que tenemos que pagar, pues eso le da un margen a las finanzas públicas de utilizar ese dinero que a lo mejor ya tenía programado para el pago en otras cosas. Y utilizarlo en otras cosas. Qué interesante. Eso es uno de los beneficios, pero también tiene cosas negativas. Por ejemplo, las personas que reciben remesas, pues si antes suben. Si antes te iban a dar 20 pesos por cada dólar,
ahora te van a dar 18. Claro. Entonces, eso es una cantidad mucho menor. Ahora, Y no por eso siguen recibes subiendo. $1, exactamente. Ok. Recibes 20, 50, 100, $2,000. Sí, claro. Y entonces, pues ya en el agregado, pues le estás perdiendo bastante al dinero que te están enviando desde Estados Unidos. Claro. Lo mismo sucede con las exportaciones. Es decir, si por ejemplo yo antes vendía a Estados Ok. Unidos y me pagaban en dólares, pues ahora ese dólar va a valer mucho menos con respecto a la moneda nacional y eso va a hacer que también mi ganancia sea menor. Entonces, pues no todo es positivo, es decir, es bueno en cierta medida, por ejemplo, porque permite Ok. estos excedentes en la deuda en dólares, pero por otro lado, pues también afecta lo que es la inversión extranjera directa, Claro. las exportaciones y las remesas, que han sido uno de los principales mecanismos que han mantenido la economía durante los Claro. últimos 2 años. Y que al final del día, entonces, a ver, si me equivoco, me corriges. Al final, era algo que yo le decía al principio, yo soy abogado, me gusta la economía, más no la entiendo, pero trato de ir entendiendo cada vez más. Es una especie de castillo de naipes, entonces, digamos, porque tenemos expectativas de inversión, pero son expectativas y tenemos un gobierno que se está dedicando a ahuyentar la inversión. Digo, no lo digo en casos, lo digo en general. Tenemos también la parte de la deuda, es muy interesante, yo no lo sabía. Digo, tiene demasiada lógica y ahora entiendo también por qué están tan felices con el cambio. Pero también hay temas, por ejemplo, que son muy, como decimos, un castillo de naipes. Está, por ejemplo, de las medidas para, digo, estaba ahorita pensando mientras me platicabas, la que traigo muy presente y traigo muy presente porque la vivimos todos los días, es la medida que tomaron, por ejemplo, con la gasolina, de volver a subsidiar el precio de la gasolina para que estuviera más abajo, pero al final del día es otra vez un castillo de naipes. Hay riesgo de que que haya un punto en el que, cercano, pues, que digamos, pues ya se nos acabó el castillito y arréglense como puedan. Sí, seguramente el mercado de las divisas es bastante volátil y bastante Ok. sensible a los eventos que pasan alrededor, ¿no? A los Ok. eventos internacionales, nacionales. Es por eso que nosotros de repente un día lo vemos en 20 y al día siguiente Claro. en 19 y después en 22. Hay mucha volatilidad por todos los factores que están Ok. involucrados en este tipo de cambio. Ahora, también me hacías la pregunta de si esto responde a políticas de gobierno. Claro. Pues en realidad no. O sea, bueno, digamos que en cierta parte, ¿no? En cierta parte porque también un factor que ha contribuido es la política fiscal, es decir, que Ok. también se están llevando las finanzas públicas y lo que hemos visto es que hay bastante austeridad en términos de gasto y en términos de adquisición de deuda. Estamos en términos de deuda muy similar a otros países en desarrollo, Ok. y eso incentiva también el fortalecimiento del peso. Un factor adicional que no comenté y que evidentemente es externo, es todo esto que se denomina el nearshoring, Ok. o sea, que un mayor número de empresas empiecen a invertir en México debido a su cercanía con Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Porque la pandemia pues vino a poner en jaque a todas las empresas que están en Asia porque les costó Claro. mucho más trabajo mover sus productos, mover sus insumos Claro, la desde cadena de China producción. hasta Estados Unidos. Exactamente. Al volverse más costoso, Ok. independientemente de que tal vez ofrezcan menores salarios o menores restricciones en términos de ambientales, por ejemplo, Ok. pues se vuelve menos Ok. competitiva. Entonces, lo que estamos viendo es que México se está volviendo a ser un país competitivo en comparación con países asiáticos debido a su cercanía y a la reducción de costos que esto representa. Y es muy probable que algunas compañías tomen decisiones de inversión para venirse a México. Eso Ok. hace que también se creen expectativas positivas sobre nuestra moneda y que se fortalezca. Pero como tú ves, pues ese es un factor que definitivamente no tiene que ver nada en términos de política pública. Tenemos mucha incluso, suerte. exactamente, tenemos, pues sucedió una pandemia, Claro. ¿no? Y esa pandemia a los 2 o 3 años nos vino a beneficiar en Y con cierta todo que la medida. tratamos bien mal. Exacto, en términos económicos, Claro. ¿no? Porque sabemos que también tuvo efectos negativos, pero en términos, por ejemplo, de la relocalización de industrias, pues Ok. eso va a beneficiar a México. Claro, claro, por supuesto. Qué interesante. Qué interesante porque, digo, además es importante destacar, hace un momento lo iba a comentar, el gobierno de México se dedica a decir que ellos son los de la medallita, pero en realidad se les olvida también mencionar que el Banco de México es un organismo autónomo, descentralizado, independiente, que toma las decisiones muy, 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 muy a pesar del gobierno. Y no lo digo por este gobierno, lo digo en general, pero no es como que tampoco el presidente tenga ahí una injerencia. Exactamente, o sea, no se está desarrollando nada
en términos de política pública dirigido a este fortalecimiento del peso. Es decir, son factores súper exógenos como lo que es, pues que el Banco de México tuvo que tomar unas políticas por la inflación, que como tú dices, nada tiene que ver con el gobierno. Bueno, la política fiscal que se ha estado llevando desde inicios, que pues obviamente su objetivo no era influir en el fortalecimiento del peso. Y finalmente, pues todos estos factores internacionales de la pandemia, de la guerra con Ucrania, que vinieron a favorecer la relocalización de industrias. Y eso no tiene nada que ver. Sí, que al final del día nos beneficia la cercanía con Estados Unidos y la facilidad que le damos en la cadena de producción. Exactamente. Qué interesante. Qué suertudos somos, ¿eh? Me gustaría también ir entendiendo, vamos empezando un nuevo año, sigue empezándose, como quien dice, con todo este fenómeno que suena del superpeso. Ya vamos platicando de que es un fenómeno que no sabemos ni cuánto va a durar, ni si va a durar mucho, pero me interesaría saber cuáles son las percepciones que se tienen en este 2023 en materia económica para el país, por ejemplo. Bueno, en materia económica se espera un crecimiento para México de entre el 1 y el 1.6%, dependiendo a quién le preguntes. Pero pues ese es un crecimiento bastante desacelerado o mucho menor del esperado, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a estar viendo una desaceleración económica debido también a que nosotros tenemos fuertes relaciones con Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay una gran posibilidad de que exista una recesión económica. Que sigue negándola, ¿no? Sigo un poquito los temas por la bolsa principalmente, pero tengo entendido que llevan 3 meses que en términos estrictamente económicos están en recesión, pero se niegan a reconocerla. Sí, es que pues reconocer por parte del gobierno que estás en una recesión va a tener un impacto en los mercados. Entonces es muy difícil que un gobierno reconozca que estás en recesión. Pero lo que se está esperando para el crecimiento de Estados Unidos durante el próximo año es de 0.5%. ¿no? Nada. Estamos pensando que México va a crecer entre el 1 y el 1.6. Para Estados Unidos estamos hablando del 0.5. Entonces, eso hace que pierda mucho dinamismo y no necesariamente es algo bueno para nosotros. Sí, porque si pierden ellos, perdemos todos. Exactamente, es nuestro principal socio comercial. Es a donde la industria que está ubicada aquí en México envía sus exportaciones. Y si a las personas en Estados Unidos no les va bien, es muy probable que disminuyan las exportaciones y el consumo de productos mexicanos. Ahora, también otro factor que puede impactar una posible recesión en Estados Unidos son a las remesas, ¿no? Porque muchas personas trabajan en ciertos sectores que pueden verse afectados, como el sector de la construcción, y reducir las remesas que están enviando al país. Entonces, bueno, eso en términos generales, ¿no? Pero también hay algunas noticias positivas. Por ejemplo, empezamos el año con altas tasas de inflación, pero esperamos que a finales de año ya estemos cerrando con una inflación del 5%. Regresando más o menos a la normalidad. Un poco, todavía fuera del rango que se establece, pero ya un poco, pues le da un respiro a las familias en México en términos de que el ingreso que tienen, pues les va a permitir adquirir un mayor número de productos y servicios. Claro, porque en comparación la inflación, tengo ahorita. entendido, no subía, en términos reales, como dice la inflación bancaria y todo, subía muy limitadamente, pero también en términos reales la inflación de los precios de la canasta básica eran los que estaban... por los cielos, casi 30 y tantos por ciento algunos. La inflación promedio, que está en 7.7%, pues es un promedio, pero eso significa que hay productos por encima de esos niveles de inflación y productos por debajo. Lo malo es que los productos que se encuentran por encima de ese promedio, pues son productos de la canasta básica, como tú mencionas, o que son alimenticios, agropecuarios, que se utilizan de manera cotidiana por parte de las familias en el país. Y pues también es posible que debido al incremento de los impuestos, por ejemplo, como el IEPS, ¿no? El impuesto especial sobre la producción y servicios, que se aplica a combustibles, que se aplica a bebidas saborizadas y que se aplica a cigarros, la inflación se mantenga durante los primeros meses, ¿no? Pero sí se espera que a lo largo del año vaya reduciéndose. Entonces, eso es una expectativa positiva. Y a medida que se reduzca también la inflación, se espera que el Banco de México empiece a cambiar sus políticas monetarias y también empiecen a bajar las tasas de interés. Qué interesante. Das justo en un tema que es a donde quería ir. Me hablas del IEPS. Y me gustaría saber también cuál es tu opinión vamos a hablar un poquito de este sexenio en particular, porque es el que ya vamos a la mitad. ¿Cómo ves el tema de los impuestos, sus aumentos, si hay nuevos impuestos? ¿Cómo ves todo ese contexto?
Bueno, este año aumenta el impuesto que te comento, que es el impuesto especial sobre la producción y servicios. Okay. ¿Para qué sirve este impuesto? Bueno, este impuesto tiene como objetivo tratar de reducir los costos de ciertos bienes y servicios. Por ejemplo, sabemos que los combustibles generan contaminación. Sí. Y eso es un costo social que nos impacta a todos. Sí, claro. Sabemos que las bebidas saborizadas, principalmente las que tienen alto contenido calórico, generan problemas de salud, al igual que el consumo de cigarros genera problemas de salud. Entonces se implementa un impuesto con el objetivo de reducir el consumo de estos servicios y de estos productos. El problema con este impuesto es que estos bienes y servicios suelen consumirse de igual manera independientemente de cómo suba el precio. Claro. Nosotros las y los economistas le denominamos a este fenómeno elasticidad de la demanda. Okay. Es decir, no importa qué tanto suba el precio de un producto, tú lo vas a seguir consumiendo en la misma medida. ¿Por qué? Claro. Porque son bienes en algunos casos indispensables, como el combustible. O sea, tú no vas a dejar de transportarte en el transporte público, claro, o en taxi o en Uber o en tu automóvil personal. Te tienes que seguir moviendo. Entonces no puedes dejar de consumir combustible. Sí, la industria ni se diga. Exactamente. No hay un sustituto del combustible. Claro. En el caso de los refrescos, es muy difícil que las personas cambien sus hábitos alimenticios de manera acelerada. Claro, yo me acuerdo mucho en alguna ocasión hace casi 10 años me tocó acompañar a mi madre en alguna campaña y me acuerdo mucho, nunca se me va a olvidar, que habían familias que te decían que para ellos iba primero comprar 2 litros de Coca-Cola para la familia que comprar un garrafón de agua. Y ahí es cuando dimensionas, oye, por eso Coca-Cola es lo que es en México y por eso le importa el mercado, porque los tiene ahí amarradísimos. Exactamente. El azúcar, al igual que cualquier otra sustancia adictiva, genera en algunas ocasiones dependencia y entonces las personas quieren seguir consumiendo el azúcar y eso es muy difícil que se cambie. Y lo mismo con los cigarros. Exactamente. En el caso de los cigarros igual, en algunas ocasiones puede generar dependencia y eso evita que se disminuya su consumo. Entonces, pues sí suben los impuestos, pero pues no hay una reducción real del consumo de estos productos y aquí la pregunta importante sería, bueno, ¿y a dónde se van esos impuestos? Sí, justo, porque como justificación, y es la parte que se me hace interesante, por lo mismo de que yo desconozco de muchos temas de economía, ahora me hace más sentido el IEPS, en el sentido de decir, bueno, los combustibles nos friegan a todos por la contaminación, los refrescos nos friegan como en economía porque el gobierno tiene que pagar los tratamientos para la gente que está pasada de peso, que son y a veces somos muchos. Para la gente que fuma también es un costo para el Estado por los tratamientos de cáncer y todo eso. Entonces, toman sentido. El tema es que cuando ya los reflejas y ves el sistema de salud que tenemos que está para llorar, que ves las medidas para combatir el cambio climático y la contaminación que están para llorar o para dar risa, más para llorar que para dar risa, entonces ahí es como dices, ¿por qué estamos pagando? Exactamente. ¿Cuáles son las políticas focalizadas para atender estas problemáticas, ¿no? Lo ideal sería decir, bueno, se juntó esta bolsa de recursos a través de este impuesto, vamos a mejorar el sistema de salud, vamos a buscar implementar alternativas verdes para la movilidad, pero eso no está sucediendo. Exactamente. Entonces, se junta el impuesto, perdóname que te interrumpa, sí, no te preocupes. Se junta el impuesto y ya el gobierno hace con él lo que quiera. O sea, te justifican que es con algo, pero... Ese es el principal problema, ¿no? Digamos, o sea, sí tiene sentido el impuesto, pero no queda claro hacia dónde se está dirigiendo y pues en ese sentido, pues aunque haya aumentos, pues no vamos a ver cambios. Claro. Y en impuestos en general, en materia hacendaria, ¿cómo ha visto el sexenio? Pues este año también cambia el tabulador del ISR, pero a diferencia del IEPS, en este caso parece ser que va a beneficiar a las personas en caso de que no aumente tu salario, ¿no? Es decir, porque si, o sea, ahí es como que un trade-off, ¿no? Curioso. O sea, no aumenta tu salario, pagas menos impuestos, pero si aumenta tu salario, pagas más impuestos. Entonces, bueno, digamos que depende de la situación en la que tú te encuentres, puede ser algo benéfico o algo perjudicial, ¿no?
Otro factor que a lo mejor sería interesante platicar es lo que tiene que ver con el aumento al salario mínimo. Claro. Este año se aumenta en 20% el salario mínimo y se espera que beneficie principalmente a las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, a las personas que ganan menos. Y que pues, es la mayoría del país. Pues una gran parte, ¿no? Porque la mayor parte del país está en la informalidad laboral. Claro. ¿No? Dentro de los que están en la formalidad, los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos sí son la mayoría. 1 y 3 salarios mínimos son la mayoría, ¿no? Pero en el caso de lo que es informalidad, en la informalidad pues hay personas que pueden ganar mucho menos que un mínimo. Sí, claro. Sí, digo, el promedio mensual en México es de 8,000, de ingreso mensual es de 8,000 pesos, tengo entendido. Creo que son 207 pesos por día, ¿no? Ok. Entonces, en la informalidad laboral puede que recibas 0 pesos en un día, ¿no? Que en un día no tengas ventas y ese día no recibes nada de ingreso. Claro. O puede ser que a lo mejor sea una temporada alta y sea Navidad y ese día recibes 5,000 pesos. Claro. Es muy volátil, no es posible tener como que un registro constante de cuánto vas a estar ganando día con día. Entonces, al final del día, sí la informalidad termina golpeando mucho también las medidas que aumentan el salario mínimo. Sí, de hecho, se estima, ¿no? Que afecte principalmente a las personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos, pero en algunos casos es posible que a algunas personas no se les quiera incrementar el salario y entonces les digan, oye, ¿sabes qué? Te sigo contratando, pero bueno, te sigo manteniendo trabajando, pero sin contrato. Claro. Y entonces te llevan a la informalidad, aunque creo que son los menos casos, ¿no? Porque en realidad, pues el incremento, la verdad es que dados los niveles de salario en México, pues es bastante mesurado. Ok. Qué interesante. Digo, ahorita pensaba también en el entendido de lo que hablábamos antes, de que todo también el tema del superpeso se debe mucho a expectativas y a factores externos. El tema del salario mínimo, ¿cómo puede afectar estas expectativas? Pues se supone que depende del tipo de inversión que quieras traer al país, ¿no? Si tu único incentivo para atraer inversión va a ser que tus salarios son bajos, pues entonces las personas o más bien los inversionistas y las inversionistas van a tomar la decisión de invertir donde el salario sea menor. Claro. ¿No? Que bueno, de verdad que los salarios en México son muy bajos y también ese es un factor que contribuye, pero la idea es traer inversión también con base en otros factores, ¿no? Decir, porque nosotros podemos ofrecerte menores costos de transportación a Estados Unidos, podemos ofrecerte mejores medidas para que te desarrolles como empresa aquí, darte algunas facilidades fiscales, para que tú puedas, fiscales, por ejemplo, para que tú puedas establecerte aquí en México, ¿no? Entonces, eso creo que deberían ser como que alternativas y no únicamente decir, bueno, te voy a traer como inversionista porque aquí le pagas muy mal a los trabajadores, ¿no? Sí, que de hecho justo el TEMEC trae un tema de eso, ¿no? De ir aumentando también los salarios mínimos en el país. Uh-huh. Digo, no sé si también lo hayan hecho en su momento el TEMEC, ahorita que lo pienso, en el entendido de para ahuyentar otras inversiones que no fueran de las mismas de Norteamérica. De hecho, creo que el tema de los salarios en el TEMEC se debió mucho a que los salarios en México eran bastante bajos en comparación con los que se dan en Estados Unidos y Canadá, y se buscaba que los salarios fueran un poco más competitivos con los que están ofreciendo los otros países. Un tema de las rispideces que tuvieron más fuerte el gobierno de Peña con el de Trump en su momento de las negociaciones, ¿no? No, pero pues afortunadamente se llegó a un acuerdo de que se iba a aumentar el salario mínimo y de hecho desde el 2018 se han visto incrementos importantes. Sí, año con año. De hecho, desde un año antes, desde el 2017 se empezaron a ver incrementos importantes en el salario mínimo, aunque los más altos se han dado durante los últimos años, ¿no? Ese es un tema incluso muy importante, lo que mencionabas hace un momento, pues la cumbre de líderes de América del Norte, ¿no? Que fue hace unos días también, y pues se abordaron temas importantes, ¿no? Se abordó pues todo lo que tiene que ver con la relación comercial. Sabemos que hubo problemas en términos del sector energético, ¿no? En donde por un lado México no quiere o quiere monopolizar el mercado energético en México. Darle las facilidades a la CFE. A la CFE y a Pemex, ¿no? En comparación con inversiones extranjeras. Claro. Y pues básicamente lo que le decía a Estados Unidos y Canadá es, pues nosotros también queremos ser competitivos, invertir y competir en igualdad de condiciones. Sí, el mismo Trudeau era lo que le decía. Exactamente. De hecho, todavía unos días antes de venir a la cumbre de líderes, Trudeau estuvo hablando sobre que ese era uno de los temas importantes que se iban a abordar durante la cumbre, aunado a otro tema súper importante que discutieron,
que fue el de la cadena las cadenas de suministro, Okay. ¿no? De los automóviles, ¿verdad? De los automóviles y de otros productos tecnológicos. Que Canadá y Estados Unidos ganaron el panel. Exactamente, Okay. sí. O sea, lo que pasa es que durante la pandemia, pues se detuvieron todas las operaciones de ciertas industrias. Okay. Entonces, nosotros cuando recuperamos queríamos volver a producir ciertos vehículos o ciertos productos electrónicos, no teníamos los insumos necesarios que vienen desde Asia. Claro. Eso llevó a que la producción, por ejemplo, de vehículos se tuviera que reducir o que no alcanzáramos las expectativas que teníamos sobre producción. ¿No? Entonces, uno de los temas que se platicó en la cumbre es la posibilidad de nosotros volvernos líderes o producir estos suministros que no nos estaban llegando desde Asia. Y creo que es una muy buena oportunidad de crecimiento y para integrar también, pues integrar más este comercio entre los tres países. Claro, creo que el año pasado el contexto internacional dio la posibilidad de ver muchas posibilidades de crecimiento como país. Están, por ejemplo, el tema de cuando empieza todo el conflicto entre China y Taiwán, que yo hasta ese entonces supe que Taiwán era el productor del 60% de los microprocesadores en el mundo, una cosa así. Sin ellos, evidentemente, todos los electrónicos se quedan parados y toda la cadena de suministro se queda parada. Estaba el tema de lo que a mí me sorprendió mucho del maíz de Ucrania, que ellos generan el 60-30% del maíz del mundo, una cosa así. El maíz, trigo también. Exacto, entonces nos quedamos sin maíz y en México, que es el país del maíz, llegamos a tener, creo que en Sonora habían kilos de tortilla en casi 35 pesos, una cosa así. Y era por también factores externos. Y creo que dan mucha apertura al mercado mexicano a voltear y decir, oye, pues a lo mejor me conviene invertir más en maíz, a lo mejor me conviene empezar a producir microprocesadores, a lo mejor. Entonces, justo por ahí quería empezar a caminar también. ¿Hacia dónde usted cree que debamos de ir en materia económica, tanto como Estado en Aguascalientes como en el país? Bueno, pues creo que, como te comentaba hace un momento, pues una gran oportunidad es todo lo que tiene que ver con los microprocesadores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico que se ha dejado de lado y que de hecho incluso durante esta administración no se le ha dado el impulso a todos estos centros públicos de investigación que se dedicaban precisamente a desarrollar esos productos. ¿No? En México se estaban desarrollando chips, en México se estaban desarrollando microprocesadores, en México se estaban desarrollando conductores, semiconductores, ¿no? Pero se dejó de invertir en estas áreas. Los centros públicos de investigación que se dedicaban a investigar y a desarrollar este tipo de tecnologías ya no tienen los recursos para hacerlo. Entonces espero que esta sea una oportunidad para retomar el tema y que veamos que esa es una excelente área de oportunidad para impulsar en el país. Ahora, en el caso de Aguascalientes, creo que en el caso de Aguascalientes hace falta diversificar. Creo que eso es un tema que se ha platicado bastante. Aguascalientes depende pues casi completamente del sector automotriz. Es el principal generador de valor en el estado, genera el 70% aproximadamente del valor de la entidad. Y imagínate, ¿qué tan catastrófico sería que pase algo disruptivo en el sector automotriz? Es decir, que, por ejemplo, la industria tuviera que cerrar. Eso impactaría a los empleos y a todas las industrias que están conectadas con la industria automotriz, que brindan autopartes, servicios, metales. Entonces, yo creo que es importante empezar a diversificar, y hay varias áreas de oportunidad importante. Todo lo que tiene que ver con el sector agroindustrial. ¿No? De alimentación, es un sector que ya está desarrollando aquí actividades en Aguascalientes y que creo que puede crecer o que se puede consolidar, ¿no? Otro sector muy importante es el de las tecnologías. También tenemos empresas que desarrollan tecnología aquí en Aguascalientes. Creo que esa es otra área en la que se puede invertir e impulsar su crecimiento. Evidentemente, pues esto no tiene un impacto en el corto plazo, pero por lo menos que en 5 o en 10 años estemos hablando de que estamos en una situación distinta, en la que no solamente dependemos de una industria, sino que tenemos varias industrias que nos permitan hacer frente pues a alguna contingencia económica. Claro, es que es impresionante. El año pasado en alguna plática que tuve, creo que fue en un evento de Toastmaster que me invitaron, platicaban, nos daban las cifras de cuánta gente realmente termina beneficiando la Nissan y sus empresas, hablando en el caso particular de Aguascalientes, y sus empresas subsidiarias y satélites y todo. Y al final, en cifras reales, nos decían
600,000 personas del estado, más o menos, viven de esta industria y es 1/3 del estado. Ahora, ¿qué estamos haciendo para evitar un escenario como en Oklahoma? Aquí cabe aclarar, en Oklahoma, durante los años 80, Detroit y Oklahoma, vivían en una economía muy similar a Aguascalientes. Era una economía sustentada prácticamente en la industria automotriz. Eventualmente estas industrias automotriz, entre que quiebran y entre que dicen vámonos a poner plantas a otro lado, se van y pues dejan todas sus inversiones ahí, y los estados ahorita, digo, hay muchos estudios que son muy, muy interesantes porque sí te demuestran cómo en 30 años se echaron a perder estados completos de Estados Unidos, que eran estados además muy prósperos. Exacto. Y creo que en Aguascalientes a lo mejor no estamos teniendo la visión para decir, oye, pues ya los japoneses en cualquier momento se van. Exactamente, nosotros ya tuvimos una experiencia con la industria textil. Justo. Era una de las industrias más fuertes en la entidad, y cuando bajaron los costes de producir en China, en Singapur, en países asiáticos, las industrias se fueron, ¿no? Claro. Ahorita están considerando regresar debido a la situación de la pandemia y las restricciones que tuvieron para producir, pero de todas maneras, pues es muy volátil, ¿no? Entonces tenemos que tener varias alternativas en caso de que suceda alguna catástrofe en términos económicos, ¿no? Ok. Una buena alternativa, creo yo, pudiera ser, por ejemplo, todo el tema de la mentefactura. Sí. Pasar de la mano a la mentefactura. El problema es que hace mucho contraste con las políticas públicas a nivel nacional. Como decías, tenemos olvidada la ciencia, la tecnología y la educación. No, pero aparte en Aguascalientes existe todo un ecosistema que podría impulsar la mentefactura. Claro. Aguascalientes es una de las entidades federativas que tiene más centros públicos de investigación. Un Ok. poco para las personas que no tienen este acercamiento con estos centros públicos, pues lo que hacen es desarrollar conocimiento, pero también desarrollar tecnología, dependiendo del área en el que se encuentre. Entonces nosotros en Aguascalientes tenemos todo un ecosistema para impulsar la mentefactura, que aparte podría servir muchísimo tanto al sector tecnológico como al sector automotriz. Claro. Porque ya sería una nueva atracción de inversión. Sería tener aquí personas que están innovando, que tienen tecnología de punta, que tienen ideas pues innovadoras. Claro. Entonces, Claro, e incluso traer inversión en esa materia de otros lados. sí, ya no decir, bueno, vamos a traer inversión porque aquí son los salarios más bajos. Claro. ¿No? Sino vamos a traer inversión porque aquí está la gente más preparada. Sí, en su momento hace 10 años más o menos, cuando estaba la campaña de Lorena Martínez, me acuerdo mucho, ella traía todo el tema de hagamos de Aguascalientes un Silicon Valley, y en su momento todos, o sea, no todos, pero mucha gente se reía de ella. Y ahorita que lo ves en retrospectiva, sí dices, oye, a lo mejor si hace 10 años hubiéramos empezado a avanzar en ese tema, pues ya estaríamos más avanzados, porque al día de hoy creo que estados como Querétaro, estados como Guanajuato, estados como algunos otros, están apostándole muchísimo más a la mentefactura y nos pueden llevar una ventaja tremenda en una carrera que todavía no hemos ni empezado y que debimos de haber empezado hace mucho tiempo. Exactamente. A mí ya no me parece una locura, me parece algo muy sensato que Claro. se pueda desarrollar algo así en Aguascalientes, porque tenemos bastantes condiciones que lo permiten. Para empezar, estamos conectados con todo el país. Claro, ¿no? somos el Estamos centro en de el México. centro del país, ¿no? Tenemos bastantes universidades tecnológicas que están Claro. generando ingenieros altamente preparados. Como te comento, tenemos todo un ecosistema de centros públicos de investigación Claro. que están desarrollando conocimientos y nuevas tecnologías. Entonces, creo que tenemos todo para lograrlo. Y nos estamos quedando un poco atrás Sí, en definitivamente. hacerlo, a lo mejor. Ojo ahí. Vamos ya poco a poco cerrando los temas. Creo que hemos tocado muchos temas muy interesantes. Creo que hemos tenido una plática muy interesante. Me gusta porque además he ido entendiendo y aprendiendo más de economía, que es una de las partes que a mí más me interesa al hacer esto y que espero que a la gente que nos ve también les sirva en ese sentido. Ya solamente traigo pendiente, me parece, 2 temas. Y uno salió de lo que comentabas. El primero es, me gustaría saber, por ejemplo, viendo el tema de la recesión en Estados Unidos, viendo que en términos reales existe una recesión y digo, son parámetros muy, muy técnicos, la verdad es que ni siquiera los entiendo bien, pero hay ciertos indicadores que cuando ya los cumples, ya en términos reales y en términos teóricos estás en recesión. Estados Unidos desde octubre del año pasado están en esos parámetros, pero seguimos diciendo que no estamos en recesión, no están en recesión. ¿Qué tan México, por ejemplo,
¿qué tan en riesgo estamos de un panorama similar o de una situación de recesión incluso? Bueno, de una situación de recesión no es posible que suceda el próximo año, pero lo que sí vamos a ver es una desaceleración económica, es decir, ya no vamos a estar creciendo en las mismas tasas o a la misma velocidad a la que estábamos creciendo. Por utilizar una analogía, pues el automóvil, si antes iba a 100 kilómetros por hora, pues ahora va a ir a 40, 30. Entonces vamos a ir avanzando, pero muy lento. Y esto efectivamente tiene pues impacto en el largo plazo, porque eso va a decir, pues vamos a estar creciendo mucho menos en el largo plazo de lo que pudimos haber crecido, dadas las condiciones que tenemos de mercado. Podemos aprovechar, se puede impulsar estas áreas de oportunidad que se están creando de la relocalización de industrias aquí en México, traer nuevas inversiones y cambiar estas expectativas económicas de crecimiento. ¿Por qué? Porque finalmente son expectativas que pueden generarse al alza y a la baja, ¿no? Claro. De hecho, el año pasado la expectativa creció, es decir, habíamos empezado con una expectativa baja y la economía a lo largo del año fue dando señales de mejora y eso permitió que se aumentara el crecimiento económico durante el año pasado. Esperemos que el próximo año sea así, pero para eso es necesario que se empiecen a desarrollar políticas públicas y estrategias para traer nuevas inversiones aquí al país y que se empiecen a consolidar. Ok. Me parece interesantísimo. Y me parece que a lo mejor una pregunta, esta sí va a ser un poquito más política y no es con afán de sacar temas, sino porque al final del día también mucha de la gente que nos ve es por eso. A mí me gustaría entender, por ejemplo, ya platicamos que al menos lo que es la 4T en este sexenio ha sido un gobierno con mucha suerte, en términos reales, cauto a lo mejor y que ha tomado sin la intención las decisiones que nos han llevado a una situación que nos beneficia a todos y que qué bueno. ¿Cuál, por ejemplo, yo soy de la idea, y al menos conforme he ido viendo que avanza la política en estos últimos meses, yo sigo siendo de la idea de que la 4T se va a mantener en el 2024, independientemente si es Adán, si es Claudia o es Marcelo. Yo creo que hay quienes dicen que va más Adán, hay quienes dicen que va más Marcelo. Yo soy de la idea que ahorita va más, en teoría, si los pusiéramos en una ponderación, va Claudia, Adán y luego Marcelo. Pero mi pregunta es, ¿qué podemos esperar de otro sexenio de la 4T económicamente hablando? ¿Qué tan, dejando de lado todos los factores de suerte que hemos tenido en este último sexenio, si sigue una política económica como esta, ¿cuáles son los efectos? ¿O simplemente pues, nos quedamos como estamos y se vuelve un sexenio intrascendente? Mira, es que algunas de las medidas que se están tomando actualmente por parte de este gobierno no son o no podrían sustentarse en el largo plazo. Es decir, ¿cómo vamos a estar sustentando durante tanto tiempo, por ejemplo, el dinero que se destina a adultos mayores, a jóvenes? Es decir, sí es importante que se desarrollen políticas públicas dirigidas a la atención de grupos específicos para mejorar su situación. Eso sí es deseable. El problema es que no existe un proceso en el que nosotros estemos evaluando cómo estaban antes y cómo van a estar después del programa. Y tampoco estamos poniendo un límite de hasta dónde pensamos llegar con este programa. Es decir, porque finalmente, pues todos estos recursos de donde salen de nuestros impuestos, ¿no? Sí, por supuesto. De algún lado se tienen que pagar. Ahora, otra política importante que se estuvo desarrollando, o bueno, no, más bien medida como que para contener la inflación, fue subsidiar las gasolinas. El IEPS, que decíamos que el año pasado veía y creo que en el primer mes gastaron 6,000 millones de pesos en el puro subsidio. Son cosas distintas. El IEPS es el impuesto y aparte es contradictorio, porque por un lado te están poniendo un impuesto, o sea, te están aumentando el precio y por el otro lado te están diciendo, bueno, pero es que sabes que no te lo quiero aumentar tanto, entonces te voy a dar un subsidio para que no pagues tanto. Es una tontería. Sí, es una tontería. Pues, o sea, se están cambiando ellos el dinero de la bolsa derecha a la bolsa izquierda. Exactamente, es decir, te cobro, pero luego te lo doy, para que no sientas tan fuerte lo que te estoy cobrando. Entonces, pero el problema es que tampoco es sostenible en el largo plazo que se esté subsidiando la gasolina, porque se está subsidiando de los excedentes que están generándose por los ingresos petroleros. Claro, que era algo que yo pensaba cada que platicaba con mis amigos del tema, porque todos al final del día no es que yo no pensara lo mismo, es un efecto que sí beneficia en el corto mediano plazo, porque al final del día no te está impactando ahorita.
Pero ¿qué va a pasar el día que el gobierno diga, oye, ¿sabes que ya no tenemos dinero para esto? Y la gasolina va a pasar de hoy a mañana de costar 20 a 40 pesos. Exactamente, lo ideal sería que quiten el subsidio de manera gradual, Claro. pero también puede suceder que de un día para otro te digan, bueno, ¿sabes qué? Yo ya no tengo recursos en mi arca pública Sí. para estarte subsidiando la gasolina, que aparte es una cosa bastante negativa, porque quienes más usan gasolina son las personas que más recursos tienen. Sí, claro, las industrias. Exactamente, entonces lo que estás haciendo es que estás apechugando, como quien dice por ahí, el dinero que va a gastar una industria en gasolina, Claro. ¿no? Que son las personas que más dinero tienen, las que viajan más en avión, las que tienen camionetas más grandes, entonces Claro, eso les no lo había estás pensado. dinero. Claro. Les estás dando dinero Sí, el por beneficio comprar no termina gasolina. siendo para los pobres, para los más Exactamente. necesitados, es para la gente que tiene. Exactamente, pero discursivamente pues es muy benéfico, ¿no? ¿Por Porque qué? Porque no hay estás diciendo, gasolinazos. exactamente, no está aumentando la gasolina, aunque en términos reales Increíble. sí está aumentando. Claro, claro, qué interesante. Digo, es muy interesante porque ya también hasta nos vamos a ir con una percepción más o menos, bueno, con una idea de lo que puede llegar a pasarnos de continuar con un gobierno así, porque ahora entendemos que las políticas públicas que tienen en ese sentido, que ni parecen políticas públicas, digo, tú eres experto en la materia, no tienen manera de sostenerse. Exactamente. A largo plazo. Son insostenibles en el largo plazo. O sea, por ejemplo, no se está trabajando en dejar un mayor número de inversiones que permitan Claro. generar empleos que en algún momento te hagan rescindir, ¿no? De Claro. ese subsidio o de lo que tú estás recibiendo, ¿no? Claro. Ese es el problema. ¿Qué va a pasar en el largo plazo en términos de empleo? ¿Qué va a pasar en el largo plazo en términos de inversión? Yo no estoy en contra de los programas sociales, al contrario, son cosas que se tienen que desarrollar y hay algunos que han demostrado ser bastante efectivos para reducir la pobreza, Claro. para incentivar, por ejemplo, la participación de las mujeres en el mercado laboral, Claro. que de hecho fueron algunos de los que se eliminaron Sí, también. sí, justo. Ese tipo de cosas creo que sí tienen que cambiar a futuro. Yo creo que sí era necesario en México que hubiera cambios, pero estos cambios siempre tienen que venir con un plan detrás, con Claro. una estrategia detrás y que sean sostenibles en el largo plazo. Y eso es algo que no estoy viendo. Claro, y que además, digo, creo yo, sin ser experto en el tema, que deben de tener mucha atención en el contexto internacional, porque al final del día es algo de lo que hemos estado hablando durante toda la entrevista. Por más que el gobierno se quiera desmarcar del contexto internacional o que se quiera hacer a un lado de lo que pasa en la economía global, al ser parte de un mundo contextualizado y globalizado, no hay manera de hacerlo. Y ahí estaban los ejemplos que platicábamos de Taiwán y los microprocesadores, cómo nos afectó, de Ucrania y el maíz, cómo nos afectó, y el trigo también. Y entonces, al final del día, creo que ni se está atendiendo, como dices, para el mediano o largo plazo, se está atendiendo la proximidad, el corto plazo, pero además no se está planeando en el sentido de decir, oye, estás viendo que todo el mundo, literal, todo el mundo, se está yendo a la fregada. Que tú tienes suerte de estar en un contexto que todavía no te mete a la carrera de la fregada que llevan todos. Pero vas a empezar esa carrera. Exactamente, en algún momento. De hecho, me sorprendió mucho que se discutiera todo lo que tiene que ver con energías limpias en la cumbre de líderes, Ok. ¿no? Porque era un tema que había dejado completamente de lado esta administración. Claro. Y bueno, por lo menos se acordó, se discutió volver a retomar la implementación de energías limpias, cuando sabemos que eso no está sucediendo en México. Se está Ni en el promoviendo, sí, ni en el mundo, pero se está promoviendo principalmente pues El los fósil, combustibles, claro. ¿no? Sí, y lo vemos en muchos lados. Digo, al final creo que hacía mucho contraste porque precisamente cuando daban esas declaraciones esta misma semana, al mismo tiempo declaraba también en su Twitter el secretario general de la ONU y textualmente ponía, por más que sigan haciendo acuerdos y acuerdos y acuerdos, si no, o sea, bueno, no textualmente, lo estoy sintetizando, pero por más que hagan acuerdos y acuerdos y acuerdos, mientras no se tome acción, no vamos a llegar a ningún lado. Y él ponía que en su percepción ve que se toman muchos acuerdos, pero se toman muy pocas acciones y que vamos muy retrasados y que en realidad a los gobiernos poquísimo les importa, más allá del discurso. Exactamente, y creo que eso es algo en lo que se tiene que empezar a invertir. Claro. Sobre todo, por ejemplo, tenemos áreas de oportunidad. La industria automotriz se puede invertir en desarrollar automóviles eléctricos. Claro, que ya en unos años no vamos a poder, o sea, no va a poder haber al menos en los mercados más importantes del mundo, ya no van a poder estar circulando
tan fácil los coches que no sean eléctricos. Exactamente, y estamos viendo cómo están creciendo de manera importante empresas como Tesla, ¿no? Claro. Que se dedican a eso, y pues es el futuro, ¿no? Que lo van y a traer a Nuevo León, por ejemplo. Exactamente, entonces tenemos que empezar a invertir en este tipo de áreas, en estas áreas de oportunidad, Claro. obviamente sin descuidar todo lo que tiene que ver con temas sociales, Claro. pero pues que estos temas sociales se aborden desde una perspectiva que busque erradicarlos, ¿no? Sí, no esas incrementarlos. problemáticas, ¿no? Por ejemplo, erradicar todo lo que tiene que ver con que las personas no puedan tener acceso a una pensión digna, Justo. erradicar la pobreza, erradicar el desempleo en jóvenes, y Claro. no solamente pues subsidiar unos días, unos meses, y después ahora sí que hágale como puedan. Sí, porque al final del día nada más estás atendiendo la momentaneidad, pero no lo que va a suceder el día de mañana, y eso es muy importante. Creo que solita fuimos llegando a muchos temas que quería tocar. Creo que en realidad, además de ya nada más pedirte tus últimas reflexiones y los mensajes que nos quieras dar, me gustaría nada más saber, porque me pareció un tema muy importante, era un dato que no conocía y con eso empezamos la entrevista. Si no se acuerda, regrésese. Pero me comentabas, yo no sabía que las mujeres y las mujeres que se quedan en el hogar generan el 27% del Producto Interno Bruto, y es muy interesante. Y me gustaría saber cuáles son las medidas que ves que se están tomando o que faltan tomar para darle atención a este grupo, porque además me decías que era uno de los temas que más te interesaba y me gustaría que me platicaras de eso. No, pues primero que nada agradecerte que le des espacio a estas temáticas. Bueno, hay varios como que temas en cuanto a la participación de mujeres en el mercado laboral. Primero, sabemos que la participación de mujeres en el mercado laboral es mucho más baja que la de los hombres. Aproximadamente el 40% de las mujeres participan en el mercado laboral, y en el caso de los hombres es más del 70%. Entonces estamos hablando de una brecha de 30% de participación. ¿Por qué participan tan poco las mujeres en el mercado laboral? Principalmente debido a los roles de género y a que a las mujeres se les ha asignado socialmente el cuidado de menores. Las mujeres dedican mucho más tiempo a los cuidados, dedican 2.5 veces más horas que los hombres a los cuidados. Entonces, eso les limita, por ejemplo, en el tiempo que tienen para poder ir a estudiar una carrera, en el tiempo que tienen para buscar un empleo formal, ¿no? Con un horario fijo, en las oportunidades que tienen, pues incluso para salir a divertirse. Es decir, disponen de menos tiempo para hacer actividades remuneradas. Esto las lleva a dos tipos de situaciones, ¿no? Hay algunas que sí logran incorporarse en el mercado laboral, a pesar de toda la situación de discriminación y de problemas que existen en el mercado laboral. Hay otras que no, que prefieren estar en la informalidad debido a que les permite una mayor flexibilidad. Por ejemplo, me permite, si yo soy madre, ir a la escuela por mis hijos o por mis hijas, me permite no tener un horario fijo en el que yo voy a poder asistir a ciertos eventos. Ese tipo de cosas hace que algunas mujeres elijan la informalidad laboral o no elijan, sino que sea la única opción. Sí, que es lo que hay. Exactamente, sea la única opción que tienen para tener un ingreso. Pero el mercado informal, pues como lo comentábamos hace un momento, también tiene pues efectos negativos. No tienes un ingreso fijo, como te puede ir bien, te puede ir mal, sobre todo si estás en el sector del comercio, que es uno de los que más abarca la informalidad. No tienes prestaciones sociales, es decir, tú no vas a tener un seguro médico al que tú puedas acudir en caso de que tú te enfermes o que tu familia cercana se enferme. No vas a tener la posibilidad de acceder a una jubilación, ¿no? Entonces, pues son muchos los efectos, es como una cadenita que involucra muchos componentes, pero que finalmente pues termina a repercutir más las condiciones de vida de las mujeres. Entonces, ese es una problemática que lleva mucho tiempo, no es una problemática actual, pero que si bien existían algunas medidas o proyectos que estaban dirigidos a atenderlo, como lo que era estancias infantiles. Claro, los subsidios de mujeres emprendedoras. Exactamente. De hecho, uno de los principales era estancias infantiles. ¿Por qué? Porque podían llevar a sus hijos a las estancias y después irse a trabajar. Así de simple. Se cierra el programa de estancias infantiles y pues sí, a lo mejor te dan un ingreso, pero pues ese ingreso a lo mejor decides ocuparlo en cosas del hogar y ya no utilizas la estancia, ¿no? Y eso limita que tú puedas salir al mercado laboral. Ese son el tipo de programas que se tiene que incentivar. Se tiene que incentivar también, por ejemplo, las licencias de paternidad. El hecho de que a las mujeres les den más días después de un embarazo que a un hombre, pues las pone en una situación de desventaja en el mercado laboral. Claro, que aumentó creo que una semana el año pasado. Exactamente. Pero... lo ideal sería que estuviera en condiciones de igualdad. Que tanto las mujeres como los hombres, y creo que eso es algo también benéfico para los hombres. Sí, por supuesto. Exactamente, porque pueden disfrutar a su familia mucho más tiempo. Claro, que
incluso creo que alguna vez lo leía por algún lado, que esos primeros días, digo, está pensado también el permiso de maternidad para que son los primeros días de desarrollo incluso de la personalidad del bebé y todo eso, pero que también influye mucho si el papá y la mamá están presentes. Exactamente, lo ideal sería que los dos estuvieran presentes, claro. Y también pues es como que un derecho de los mismos hombres tener una licencia de paternidad mucho más amplia, y que aparte eso influiría, ¿no?, de manera positiva en la contratación de mujeres en el mercado laboral. Porque son condiciones de igualdad. Exactamente. Entonces, esos son el tipo de cosas que se deberían estar impulsando para buscar cerrar la brecha de participación, poner medidas o sanciones más fuertes a la discriminación de mujeres, claro, en el mercado laboral, sobre todo a las mujeres que son madres, que sabemos que sufren una situación todavía más profunda de discriminación, claro, e incluso personas que tienen que pertenecen a algún grupo étnico o que son migrantes, todavía es lo que le llamamos interseccionalidad, todavía claro, es peor la situación de discriminación. Sí. Entonces yo creo que esos son áreas de oportunidad en las que se tendrían que estar desarrollando políticas públicas para cerrar esas brechas que lamentablemente se profundizaron más durante la pandemia. Claro, y que digo, yo soy de la idea de que este sexenio están todavía creciendo más y que esperemos que eventualmente se empiecen a atender, porque al final del día siento que las madres solteras y no solteras, las madres en general, así como muchos sectores de la población, en este sexenio se han convertido en un sector invisibilizado, mal apoyado y olvidado. Exactamente, y pues nosotros deberíamos estar haciendo exactamente lo contrario. Sí, deberíamos estarlos impulsando a participar más, a que haya un mayor número de empresarias, a que se formalicen como empresas, claro, a que participen en el mercado formal y tengan prestaciones. Eso es lo que deberíamos estar buscando. Claro, porque al final del día benefician incluso al país. Hay estudios que dicen que las empresas que las fundan y las desarrollan las mujeres tienden a durar más, tienden a tener mayores ingresos, tienden a muchas cosas que ya sabemos que las mujeres hacen muy bien. Y al final del día se deja, incluso en una perspectiva fiscal, digamos, como Estado, decir, oye, pues vamos a incentivarlas a que se vengan a la formalidad en el sentido de que el Estado pues recaude más, que es lo que le interesa, pero ni así. Puede crecer incluso el Producto Interno Bruto si se incorpora un mayor número de mujeres al mercado laboral. Claro, más si me das esa cifra del 27% del Producto Interno Bruto, a mí me dejó impresionado. Y eso es nada más lo que se genera dentro del hogar. Claro. O sea, lo que generan las mujeres que trabajan únicamente dentro del hogar y que no reciben ninguna remuneración, ¿no? Porque están las trabajadoras domésticas y están las mujeres que trabajan en el hogar, que es el cuidado, la limpieza del hogar, claro, la cocina, todo eso es un trabajo, ¿no? Sí, que supuesto, no está remunerado, pero que genera mucho valor. Sí, justo. De hecho, digo, legalmente, yo como abogado, hace unos años fue cuando se da todo el revuelo porque empieza a haber ya jurisprudencias. Las jurisprudencias son una serie de sentencias en conjunto por parte de la Suprema Corte o de los tribunales colegiados para que hacen precedente. Y el precedente que sentaban era que a partir de un punto hace no muy lejano, a las trabajadoras del hogar se les debe de remunerar el trabajo y retroactivo además. O sea, si en caso de las mujeres que se divorcian, el señor del que se divorcia les tiene que pagar todos los años que hicieron de trabajo doméstico con retroactividad, intereses y todo. Sí, lo que pasa, de hecho existen muchos estudios que abordan, ¿no?, qué es lo que pasa cuando una mujer se casa o cuando decide ser madre. Y lo cierto es que se abren muchas brechas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tienen que dejar su carrera profesional algunos años, la mayoría de manera permanente, claro, algunas por unos años, y eso pues las hace menos competitivas con las personas que sí se mantuvieron en el mercado laboral. Exactamente, claro. Entonces a mí me parece muy interesante y muy importante que se generen este tipo de jurisprudencia, claro, porque efectivamente vienen a reconocer, no solamente socialmente y decir, es un trabajo importante, sino económicamente, claro, ¿no? Y decir, tiene un valor para la sociedad. No, claro que lo tiene. Imagínense, somos la sociedad que nuestro pilar más importante son las mujeres del hogar, sino cómo se desarrollaría todo el país que se desarrolla. Y también que se distribuyan de mejor manera las tareas dentro del hogar, ¿no? Sí, ahorita le están dedicando a las mujeres 2.5 veces más. Pues la idea es que se cierre esa brecha, que hombres y mujeres dediquen el mismo tiempo a estas labores, claro, ¿no? Y esto también va a permitir tener una sociedad más justa, pero también un mayor crecimiento económico. Claro, qué interesante. Y me parecía muy importante ir cerrando con eso. Digo, ya hemos hablado de recesión, ya hablamos del superpeso, ya hablamos de crecimiento, de impuestos, de expectativas, y de temas muy interesantes.
Me gustaría saber si tienes algún mensaje, alguna reflexión, algo que nos quieras decir antes de ir cerrando. Bueno, yo creo que en cuanto a mensaje, o más bien como que resumen, me gustaría decir que el próximo año pues las expectativas de crecimiento pues se van a desacelerar, vamos a tener un crecimiento menor, pero que se vienen también cosas buenas. Tenemos incremento al salario mínimo, tenemos un incremento en el número de días de vacaciones de las personas que trabajan principalmente en el sector formal. También vamos a ver que a lo largo del año va a empezar a reducir la inflación y eso va a impactar de manera positiva a los bolsillos de las personas en México, porque vamos a poder adquirir un mayor número de productos, se va a recuperar nuestro poder adquisitivo y también se espera que a partir de, no sé, a mediados del de este año, a mediados de este año, empiecen a bajar las tasas de interés o se empiecen a reducir los aumentos en las tasas de interés, lo que va a hacer pues que también el crédito un poco empiece a ceder. Entonces creo que hay sí, no son las mejores expectativas, pero hay cosas buenas durante este año que viene. Claro, y con respecto a un contexto internacional muy complejo, yo creo que no podríamos pedir mucho más. Sí, la verdad es que digamos que empezamos bien el año. Evidentemente ahorita algunas personas están sintiendo la cuesta de enero, pero pues esperemos que no vaya más allá de enero, que se quede en enero y que a lo largo del año vayamos teniendo expectativas de crecimiento mucho mejores. Perfecto. No sé si nos quieras decir qué sigue para Dafne y para el Colegio de Economistas antes de irnos. Pues para el Colegio de Economistas tenemos muchos proyectos en puerta. Queremos seguir trabajando con gobierno, con iniciativa privada, con los centros públicos de investigación, con la academia, seguir contribuyendo al desarrollo económico de la entidad, pero también crear clústeres, ¿no? Con otras entidades alrededor de Aguascalientes con las que podamos desarrollar estrategias de crecimiento compartidas, ¿no? Claro. Eso creo que es algo que se puede seguir trabajando, consolidarnos al interior del colegio como profesionales, seguirnos capacitando, buscar nuevos cursos para que los y las economistas de Aguascalientes pues seamos economistas de muy alto nivel, que ya somos, pero tener la información de punta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con información de punta. Y finalmente seguirnos consolidando también en cuanto a la opinión pública, generar una agenda que sea benéfica para la entidad y pues para la región, ¿no? Por supuesto. Qué gusto, y ojalá y lo logres por el bien de Aguascalientes, por el bien de todos, que te vaya muy bien a ti, que le vaya muy bien al Colegio de Ingenieros, que les vaya muy bien en este proyecto de economistas. Perdóname, no sé por qué traigo pensando el de ingenieros de hace rato. También al de ingenieros que le vaya bien. Ojalá, al Colegio de Economistas, y ojalá y logren este clúster de economistas en la región, que yo creo que sería muy interesante, muy importante, y que nos ayudaría precisamente, como dices, a tratar de ir avanzando en temas económicos que debemos de ir tomando, todo el tema de la manufactura que decías, todo el tema de ir transicionando el modelo económico, al menos de la región, para no vernos tan mal conforme vayamos avanzando. No sé si nos quieras ya decir una última cosa para despedirnos. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto haber participado aquí contigo. Espero que toda la información que discutimos sea de utilidad para las personas que nos están viendo y que pues más adelante podamos tener la oportunidad de volver a platicar. No, claro que sí, vas a ver que vas a regresar, vas a ver que nos van a ver muchas personas y que a todos les va a ser de mucha ayuda. Yo solamente me despido recordándoles que este capítulo va a estar arriba en la página de Spotify de Acriterio, en el YouTube de Acriterio y de Elvis pero no Presley también, en mis redes sociales y en las de Acriterio. Y vamos a seguir por aquí más adelante la próxima semana con una nueva entrevista de las de Acriterio. Muchas gracias por escucharnos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.